Buen día, se abre la presente audiencia en vista pública en el expediente 4384 del año 2016, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Salomón Lizardo Pablo Hernández contra el juzgado tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. La abogada secretaria general adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria. Son actos reclamados en el presente amparo las resoluciones de 29 de septiembre y 3 de octubre, ambas de 2014, por medio de las cuales el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala ordenó al registrador general de la propiedad de la zona central operar la cancelación de la inscripción de dominio número 3 y las subsiguientes de la finca identificada con el número 5517, folio 105, del libro 149 de Zacatepeques, y ordenó el desalojo de quienes ocupen la finca antes identificada. La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, en su sentencia de fecha 4 de julio del 2016, consideró: esta sala, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, al analizar el CD y la resolución que constituye el acto reclamado en esta acción constitucional, advierte que el postulante expresa su inconformidad con las resoluciones de fechas 29 de septiembre de 2014 y 3 de octubre del 2014, la que ordena levantar la inmovilización de 10 inmuebles, ordena al Registro General de la Propiedad la cancelación de los inmuebles y realizar los desalojos. Al respecto, esta sala, al realizar un análisis integral del informe circunstanciado rendido por la autoridad recurrida y el disco compacto, determina que dentro del proceso 01081-2007-010278, tramitado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, autoridad recurrida, no se dictó ninguna resolución de fecha 3 de octubre del 2014. Motivo por el cual no es posible realizar ningún análisis de una resolución que no existe en autos. Sin embargo, por medio de la resolución de fecha 29 de septiembre del 2014, acto reclamado, dictada dentro del proceso anteriormente indicado, se determina que dicho proceso aún se encuentra en investigación, haciendo saber que, como lo indica Sandra Isabel Hernández Samayoa, tercera con interés, en la investigación no es cierto que solo haya unos medios de investigación. Asimismo, el hecho de que a algunos de los indicados se les otorgara criterio de oportunidad y que con ello estos resolvieron su situación jurídica y terminaron su proceso penal, esta circunstancia no pone fin al proceso penal con respecto a los demás indicados. Aunado a lo anterior, el dictamen pericial practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de fecha 24 de julio del 2008 puede ser conocido en la etapa del juicio, etapa en la que le deberá dar el valor que corresponda, evitando así violentarse garantías y principios constitucionales, por lo que considera este Tribunal Constitucional que es indispensable que la inmovilización de los bienes en conflicto en el proceso penal se mantenga vigente para garantizar las resultas del juicio y poder establecer a quién o a quienes les asiste el derecho, motivo por el cual las denunciadas violaciones a sus derechos del debido proceso, derecho de defensa, de propiedad y a una tutela judicial en la resolución atacada mediante amparo deben ser restituidos, por lo que al determinarse que el amparista logró acreditar los agravios reclamados mediante esta vía, le permite a esta sala colegir que se ha causado agravio de derechos fundamentales en perjuicio del solicitante del amparo, debiendo otorgarse el amparo solicitado y para los efectos positivos de la protección constitucional que se otorga en este fallo, la autoridad impugnada deberá dictar resolución por la que deje sin efecto la resolución de fecha 29 de septiembre de 2014, donde se ordenó levantar la inmovilización de 10 inmuebles al Registro General de la Propiedad y la cancelación de los inmuebles y encuadre su proceder conforme lo dispuesto en los artículos citados al resolver la solicitud del postulante de la acción de amparo.
El artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que la condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo. Podrá exonerarse al responsable cuando la interposición del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que a juicio del tribunal se haya actuado con evidente buena fe. Asimismo, el artículo 46 del cuerpo legal citado norma: cuando el tribunal estime, razonándolo debidamente, que el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, además de condenar en costas, sancionará con multa de 50,000 quetzales según la gravedad del caso al abogado que lo patrocine. En atención a lo antes considerado, se concluye que procede estimar la pretensión de amparo analizada sin condenar en costas a la autoridad impugnada por presumirse buena fe en su actuación. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por Salomón Lizardo McFarland Hernández en contra de la resolución de fecha 29 de septiembre del 2014 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Y en consecuencia, le restablecen la situación jurídica afectada. Ordena a la autoridad impugnada dictar resolución atendiendo a lo considerado en este fallo. Se conmina a la autoridad impugnada para que se dé exacto cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia, para lo cual se le fija un plazo de 3 días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria respectiva, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de 2,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades en que puede incurrir. No hay condena en costas por la razón considerada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, tercera interesada y solicitante de la vista pública, Sandra Isabel Hernández Samayoa, en calidad de administradora de la mortual de José Domingo Samayoa Moncada, quien actúa con el auxilio de su abogado Brian Donifán Palacios Herrera, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta representación, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ante este honorable órgano y máximo en materia constitucional, al cual me dirijo, plantea el siguiente alegato. Cuando nosotros hablamos de lo que es la acción constitucional del amparo, existe dentro de nuestra misma ley de la materia requisitos esenciales e indispensables para poder acudir a plantear dicha acción de amparo. La pregunta en este caso es: ¿se cumplieron dichas disposiciones? Y es lo que en principio vamos a poder establecer. En principio, tenemos que establecer si existe legitimación activa para poder acudir hacia el amparo. Para poder establecer la legitimación, si existe o no, del amparista, tenemos que volver hacia el pasado y ver de dónde proviene este amparo, qué es lo que lo motiva. Es un proceso penal. Dentro de ese proceso penal, ¿era parte del señor McFarland, el amparista? La respuesta es no. ¿Por qué razón no era parte? Porque él se pone y se arroga el derecho de tercer comprador de buena fe. Eso, honorables magistrados, no existe dentro del proceso penal.
El artículo 314 del Código Procesal Penal establece quiénes son los sujetos que deben de participar dentro de un proceso penal. Y el tercero, comprador de buena fe, no existe. Si nos vamos al artículo 398 del Código Procesal Penal, de quiénes son los sujetos procesales que pueden impugnar cualquier resolución en materia penal, tercero, comprador de buena fe, no existe. En principio, entonces, estamos sobre la base de la inexistencia de una legitimación activa. 1. 2. ¿Existió la definitividad de la instancia? ¿Existió la temporalidad? ¿Se cumplió con la temporalidad que establece la ley de 30 días para poder plantear el amparo? Para el efecto, yo me tengo que referir al mismo escrito de interposición del amparo, el cual en su exposición inciso B, señala al amparista que el 25 de enero del año 2015 él fue sorprendido porque había unos sujetos enfrente de la que él reputa su casa, que no lo es, tomando fotografías, y él al indicarles de cuál era la razón, ellos le manifestaron de que era porque estaban identificando el bien que iba a ser objeto de desalojo, pero que él podía ir al juzgado de paz de Jocotenango, el cual ahí le podían informar. Él inmediatamente señala de que se aboca a dicho juzgado y se identifica plenamente, y con la identificación de él le dicen de que en efecto hay un proceso en el juzgado tercero penal y le dan el número de causa y le indican que ahí puede ir a informarse de lo que se estaba suscitando. Él señala entonces que va al juzgado tercero y ahí se informa de esta situación. La pregunta, honorables magistrados, ¿es cierto esto que dijo él dentro de su amparo? La respuesta obviamente está dentro del mismo escrito de interposición del amparo, puesto que él señala, y para el efecto solicito al honorable magistrado presidente permiso para poder leer textualmente lo que él indica. Proceda, por favor. Dice: en el presente caso, la autoridad judicial impugnada, violentando mi derecho de audiencia y por ende mi derecho de propiedad, pues procede a despojarme del bien de mi propiedad sin haberme notificado previamente absolutamente nada. Como podrá verse en el expediente de mérito, en ningún folio se menciona mi nombre en ninguna calidad. Y por el hecho de haber adquirido de buena fe, como lo he probado, señala, y sigue él indicando. Vean, honorables magistrados, si dentro del proceso penal no existía en ningún folio el nombre de este señor, como él lo ha indicado, ¿cómo es posible entonces que le hayan informado en el juzgado de paz de Jocotenango que el nombre de él aparecía dentro del despacho donde se estaba indicando que se iban a desalojar el bien inmueble que él se reputa propiedad de él? ¿Qué es lo que pasa entonces? Es mentira, con todo respeto lo decimos. Esto es algo inventado del amparista, que lo único que trae a relucir es de que seguimos con las mentiras dentro de los procesos constitucionales. Quieren realmente tomarle el pelo, perdón por la expresión, quieren engañar a las autoridades con mentiritas de esta naturaleza, lo cual obviamente raya con la lógica, raya con lo jurídico. Acá estamos en otra situación que realmente es contundente, y lo explico de la siguiente manera. Existen sentencias, y yo lo insisto, honorables magistrados, cantidad de sentencias que han emitido esta honorable Corte de Constitucionalidad, estableciendo que únicamente en aquellos casos en los cuales exista la certeza de que una escritura pública ostenta una firma que es falsa, esa falsedad se reputa en virtud de un dictamen científico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Con esta situación está la vía libre en materia penal, y es la forma para poder llegar a una situación en la cual podamos concluir una situación de esta naturaleza. La pregunta es, ¿existe una escritura falsa acá? Pues hay dos peritajes, el peritaje original y su ampliación, que obra dentro de este proceso penal, el cual indica que la finca del señor José Domingo Samayoa Moncada es falsa. Lo dijo el INACIF, no lo digo yo, honorables magistrados. Ahora bien,
Es falsa en relación a las personas que aparentaron una compraventa, que son los señores Amanda América Orellana y Sergio Alberto Castañeda Cuyún, quienes compran, según la escritura que obra dentro del proceso, que compran el bien inmueble por la cantidad de 50,000 quetzales. Vean esto, porque tenemos que establecer si existe buena fe y ser tercero de buena fe, como lo dice el amparista. Estos señores compran por 50,000 quetzales y a los 2 meses están desmembrando el bien inmueble. Ya en el mes de noviembre del año 2004 están vendiendo supuestamente al señor McFarland, y posteriormente revocan, rescinden el contrato de desmembración y lo regresan a la finca matriz, pero ya la vendieron. ¿Cómo le hicieron entonces para regresar el bien que habían desmembrado y lo volvieron a unir si ya lo habían vendido? ¿Y por qué nadie ha indicado de ellos que debieron de haberse pues quitado esa parte y que los señores iniciales que habían comprado les quedara? Porque todo es arreglado. Pero ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo demuestro? Si una persona compra en 50,000 quetzales un bien, y estoy hablando de Jocotenango, Honorables Magistrados, que es vecino a la antigua Guatemala, que un bien inmueble de 20 metros de frente por 100 de fondo no cuesta 50,000 quetzales, ni siquiera $50,000. Vale mucho más dinero, más de 1,5 millones de quetzales. Ahora bien, viene el señor McFarland y dice que lo compra por 20,000 quetzales. Entonces, señores magistrados, eso es absurdo. No somos niños de sexto primaria para que venga uno a creer que él es un comprador de buena fe, si los que le vendieron a él compraron supuestamente en 50,000 quetzales, su escritura es falsa, ya comprobada, y él está comprando por 20,000 quetzales. Pero indica posteriormente que con otra escritura de mutuo, él también va a pagar la casa, que es de 168,000 quetzales, ni uniendo las dos, honorables magistrados, ni uniendo las dos. Ahora, pero si ustedes leen, porque obra dentro del proceso, la escritura de mutuo con garantía hipotecaria, ahí él dice que tiene recibidos a su entera satisfacción 168,000 quetzales de los señores Amanda América Orellana y Sergio Alberto Cuyún. Es decir, eso no es, ellos están tratando de mezclar un contrato que absolutamente no tiene nada que ver con la compraventa, y están tratando de disimular que es parte de la compraventa, pero ni unidos, honorables magistrados. Ahora bien, si nos recordamos lo que leyó la señorita secretaria, habla que existen 2 actos, el del 29 de septiembre y el 3 de octubre. Y la misma sentencia dice que la del 3 de octubre no existe. Pero ellos dicen que ya tenían una copia de todo el expediente. ¿Por qué aparece 3 de octubre? Porque seguimos con las mentiras, honorables magistrados. Seguimos con las mentiras. Que se le violentó su derecho de defensa, en ningún momento se le ha violentado nada, porque no era parte del proceso. Que se le violenta su derecho de propiedad, sí se violenta el derecho de propiedad, pero ¿a quién? Al señor José Domingo Samayoa Moncada, quien es el legítimo propietario. Acá está la representante de la mortual. La Constitución protege a la persona que tiene un legítimo derecho, no a los estafadores, honorables magistrados. Esa es la diferencia. Acá, al igual que la otra vista pública que se llevó a cabo en esta honorable corte, que viene de lo mismo, porque son 10 bienes inmuebles que una banda criminal, en donde participaron miembros de los Topacio, que ahorita están en juicio, y donde hay muchas muertes, incluyendo una juez laboral y su familia, son parte de esta estructura que acá se llevó estos bienes inmuebles, sustrajo en papeles los bienes inmuebles y los traspasó a terceras personas. Ese es el punto aquí, señores magistrados. Entonces, ¿a quién respalda la ley? ¿A quién defiende la ley?
¿quién es el que tiene el respaldo de la Constitución Política de la República de Guatemala? Las personas que no cometen delitos, honorables magistrados. Y a ellos es a los que la Corte de Constitucionalidad, como máximo órgano en materia constitucional, debe de velar porque se les respeten sus derechos. A los estafadores no. Ese es el punto acá. Y eso está debidamente probado. Pero ¿qué dijo la sentencia? Que sea en una sentencia en donde se pueda penal, en donde se pueda establecer quién tiene los derechos. Señores magistrados, perdonen, si hay una escritura pública que adolece de falsedad, todo, absolutamente todo lo que sigue, no tiene ninguna validez legal, es nulo. Entonces, ¿cómo se pretende que el estafador siga gozando, disfrutando de un bien inmueble que no le pertenece? ¿Por qué vedarle ese derecho a la propiedad privada que establece el artículo 39 de la Constitución al legítimo propietario? Y no estamos hablando, honorables magistrados, de 2 meses. Estamos hablando que este proceso lleva más de 10 años. Entonces, ¿cómo es posible que todavía venga y se esté respaldando al criminal? Eso es lo que ya debe de parar en Guatemala. Acá en ningún momento se le violentó ningún derecho constitucional al amparista. Acá a quien se le está violando sus derechos constitucionales con esta sentencia hoy apelada es a la mortual del señor José Domingo Samayoa Moncada, quien era el legítimo propietario, fallecido el día de hoy, asesinado como lo indiqué, a pesar, y hago la acotación, a pesar que en su certificación de partida de defunción se señala que murió por inanición. Yo sí les quiero decir que la investigación es de que se le privó de su libertad, tuvo encierro obligatorio con el propósito criminal de quitarle la vida. Y eso no se vale. Eso no se puede permitir en Guatemala. Y a eso es a lo que nos estamos enfrentando acá. Y eso no es posible entonces. En ese orden de ideas, honorables magistrados, esta representación con fundamento en el artículo citado y tomados de la mano de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece derechos y garantías para las personas decentes y honestas que están dentro de Guatemala, solicitamos de que al emitir la sentencia respectiva se declare con lugar el presente recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia venida en grado emitida por la honorable Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo y extinción de dominio, y en ese orden de ideas se deniegue el amparo que había sido otorgado por dicha sala y solicitado por el señor Salomón Elizardo McFarland Hernández, toda vez que, como repito, ni siquiera cumplió con definitividad, temporalidad y no existe ninguna vulneración a derecho constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Palacios Herrera. La audiencia continúa con la intervención como tercero interesado del abogado Víctor Manuel Uribio Álvarez, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Actúo, como consta en autos, en mi calidad de tercero interesado, como abogado defensor que fui de doña Elba Rubenia Arriaza Aldana de Rosales en el proceso penal que derivó en la resolución que posteriormente generó el planteamiento de esta acción de amparo promovida por don Salomón McFarland. Inicialmente, y para no ser reiterativo, quiero manifestar que hago mío los conceptos del licenciado Brian Palacios, tanto en su
exposición de motivos como en su fundamentación legal. Sin embargo, creo necesario agregar o insistir en lo siguiente. En primer lugar, cabría preguntarnos si efectivamente el interponente del recurso actuó de buena fe en la negociación de compraventa. ¿Por qué no está presente hoy en esta sala? ¿Por qué no vino a defender sus argumentos? ¿Por qué no vino a exponer los elementos que él asegura son legales y son veraces para acreditar su calidad de propietario? Adicional a ello, opino que la sentencia dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo y de extinción de dominio, con fecha 4 de julio de 2016, que declaró con lugar el amparo interpuesto por el señor Salomón McFarland, debe de ser revocada en la sentencia que al final resuelva esta apelación, y debe de ser revocada fundamentalmente por tres argumentos que ya fueron expuestos por el licenciado Brian Palacios. Uno, el interponente carece de legitimidad activa. Él no fue sujeto procesal en ninguna de las instancias. Dos, porque lo planteó en forma extemporánea, lo planteó fuera de tiempo, fuera de plazo. Y tres, porque no se le está violentando ningún derecho constitucional de ninguna naturaleza, ni siquiera como indica él el derecho de propiedad, porque la propiedad se presume legítima, y si una inscripción registral por el tracto sucesivo que estas conllevan es falsa o carece de legalidad, obviamente las posteriores tienen también que ostentar esa calidad. No puede venirse entonces a arguir que existe una adquisición de buena fe cuando la inscripción registral que le antecede es falsa, es nula de pleno derecho. En consecuencia, solicito concretamente que el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que declaró con lugar la acción de amparo sea declarado con lugar y revocada la sentencia de amparo impugnada. Me fundamento en los artículos 4, 19, 60, 61, 63, 66 y 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Uribio Álvarez. La presente audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogada secretaria general, abogados presentes en esta sala de vista y demás personas constituidas el día de hoy en esta sala de vistas, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, la cual represento esta mañana, es del criterio que no comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 4 de julio del 2016, emitida por la Honorable Sala de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en esa oportunidad en Tribunal de Amparo. Al momento de otorgar el amparo solicitado, atendiendo a las siguientes consideraciones.
Esta Fiscalía no advierte durante todo el desarrollo del proceso ninguna violación a alguna garantía constitucional, estimando que lo que aconteció en el desarrollo del proceso fueron los resultados lógicos del proceso de mérito. Por otro lado, el amparista no carece de legitimación pasiva en la acción constitucional de amparo. Durante el desarrollo de este proceso se inició con una denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía Especial para investigar delitos de estafas conocidos en el Registro General de la Propiedad, razón por la cual el fiscal encargado de esta investigación solicitó al juez competente la inmovilización de las fincas, con el objeto, la medida cautelar de inmovilización de las fincas, con el objeto de garantizar las resultas del proceso y con la intención de que personas de buena fe no pudieran ser estafadas al vender fincas que habían sido revendidas y revendidas. Posteriormente, en el desarrollo de la investigación, si de la investigación resultaba que las personas que ocupaban las fincas sujetas de investigación usurpaban porque ocupaban la propiedad ilegalmente o no les pertenecía, la Fiscalía solicitaría la desocupación de las personas que estuvieran ilegalmente ocupando los terrenos usurpados. Esto es para posteriormente, si eran personas que las que estaban ocupando legítimos propietarios, posteriormente solicitaba al Registro General de la Propiedad levantar esa medida precautoria. O sea, es un proceso normal, legal, establecido en nuestro ordenamiento jurídico, el que se llevó a cabo. Esta Fiscalía no comparte el criterio de la Sala de la Corte de Apelaciones de Rama Penal y Extinción de Dominio, toda vez que no advierte ninguna violación de relevancia constitucional durante el desarrollo del proceso, sino que un simple resultado del proceso. Por otro lado, el accionante indicaba que a él no se le había dado participación en el proceso, cuando él no era parte de este proceso. Además, indicaba que no se le había dado participación en las medidas precautorias de inmovilización de las fincas, a pesar de que existen sentencias de esta honorable Corte de Constitucionalidad en la cual indican que cuando es este tipo de medidas cautelares no se le debe dar intervención a la parte demandada, porque son medidas que se dictan inaudita parte, sin la participación de la otra parte. A la sentencia a que hago referencia es la sentencia de fecha 7 de diciembre del año 2011, dictada dentro del expediente número 2966-2011 de esa honorable Corte de Constitucionalidad, razón por la cual no había razón de otorgar el amparo solicitado. Entonces, en consecuencia, por lo argumentado, respetuosamente, la Fiscalía solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que sea declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 4 de julio del año 2016, dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, por medio de la cual otorga el amparo solicitado por Salomón Lizardo McFly Hernández en contra del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. En consecuencia, honorables magistrados, se revoque la sentencia de primera instancia y se deniegue la acción constitucional de amparo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosques. La audiencia ha finalizado.